7:39 de la mañana, gracias por la sintonía, gracias también por la interacción de la amable audiencia a este espacio de noticias. Esto es a primera hora a través de Majestad FM. El próximo 5 de septiembre, para esa fecha, se ha fijado la audiencia preparatoria de juicio vinculado al caso Zingue. Inicialmente estaba prevista para fines de agosto, para el 27 de agosto. Hace pocas semanas, pocos días, Diario Universo daba cuenta que una vez que la fiscal general Diana Salazar solicitó día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del denominado caso Zingue, en el que se investiga el delito de peculado, el juez Iván Saquicela de la Corte Nacional de Justicia determinó que la diligencia se realizará el martes 27 de agosto. Esa fecha cambió para el próximo 5 de septiembre. Entre los procesados en este caso están el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex viceministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Llanuselli, el exministro de Recursos Naturales No Renovables Wilson Pastor, los exfuncionarios públicos Lorena Espinosa, Julio Cárdenas, Milton Jiménez, José Burgos, Alfredo Herrera, René de Mora y Aníbal Casar, además de Juan Silva, Humberto Andrade, César Guerra, Gustavo Donoso Favara y Silvana Pastor. Silvana Pastor, hija del exministro Wilson Pastor, ha sido vinculada en este proceso, tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Le hemos invitado porque, además de la expectativa de la audiencia preparatoria de juicio, hubo hace pocos días, dentro de la difusión de los chats entre el expresidente Rafael Correa y el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, una parte en la cual, y esto lo trajo a colación el periodista Cristian Zurita hace pocos días, que decía textualmente: lo más grave es que quien más se beneficia es la hija de Wilson, se refiere a Pastor. Decía Cristian, quien lo dice es Alexis Mera en una conversación en chat con Rafael Correa. Dialogamos con Silvana Pastor, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos Bienvenida, días, Silvana. gracias Alexis, gracias Fabricio y gracias por el espacio. Con todo gusto. A ver, ¿qué significa esto? Lo más grave es que quien más se beneficia es la hija de Wilson, dice ese chat. ¿Cómo se entiende esto? A ver, Fabricio, a mí lo que me gustaría primero es poner en contexto, es decir, si ustedes recuerdan hace 2 años, cuando el informe de Contraloría del campo Zingue salió el 1 de agosto del 2017, fue emitido, y aquí un tema, fue emitido y fue entregado directamente a los medios. Yo me enteré del informe y de los resultados por los medios. Este chat de Alexis Mera es entre el 5 y el 8 de agosto, no tengo exacta la fecha, pero es entre el 5 y el 8 de agosto. De 2017. Del 2017, es decir, de hace 2 años, es decir, hace 2 años en los medios se hablaba del campo Zingue, de quien se habría beneficiado es la hija de Wilson Pastor, que se me habría entregado este campo, lo cual es totalmente falso. Han pasado 2 años y yo asumo que el señor Mera replicó un poco lo que se decía en los medios o un poco lo que dice el informe de Contraloría. El informe de Contraloría ni siquiera es una conclusión, sino que es un supuesto. ¿Qué es lo que dice el informe de Contraloría? Dice: según el aviso de entrada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y en las notas de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, la pariente del ministro de Recursos Naturales No Renovables, a partir de 14 de mayo de 2012, ejerció el cargo de directora financiera de la compañía Gente Oil. Esa es mi acusación. Y en base a eso se generó todo un tema mediático. El campo Zingue ha venido 2 años de un proceso, primero de indagación, la etapa previa, después de una formulación de cargos, y en la última etapa nos formularon cargos a 5 personas más. Quiero ser clara y enfática, hemos demostrado durante 2 años que en este contrato no hay perjuicio al Estado. Aquí yo les voy a demostrar, el mismo Ministerio de Hidrocarburos, en una comunicación que le entrega a Fiscalía, le hace ver cómo la compañía tiene el menos 32% de la renta petrolera y el Estado tiene el 132%. ¿Y por qué es eso? Eso es lógico, ¿por qué? Porque en este tipo de contratos, no como los de participación, donde hay una participación del Estado y la compañía. Esta era de prestación de servicios. Esta es prestación de servicios con una tarifa. En este tipo de contratos, ¿qué sucede? El Estado pone el campo petrolero, pero no pone ni la inversión, ni los costos de producción, no pone el personal, no pone las compensaciones sociales. Eso asume la compañía. Todo en lo este pone caso la compañía Gente Oil la o compañía el consorcio. Gente Oil. Inicialmente el consorcio estaba compuesto por Digo Oil y Gente Oil siempre desde un inicio era la compañía que ponía los recursos. ¿Capital de dónde estas compañías? Capital catarí. Hemos demostrado a la Fiscalía, como decía, son 320 cuerpos de investigación durante 2 años, donde hemos demostrado, primero, Silvana Pastor es una funcionaria de la compañía. Yo soy, inicialmente sí me contrataron como directora administrativa financiera. ¿Usted no es accionista de Gente Oil? No soy accionista, no tengo participación. ¿No era antes accionista? Ni yo ni mi familia, jamás, si la compañía es de Qatar.
La compañía viene al Ecuador en el 2012. A ver, déjeme hacer una pregunta directa. Cuando se adjudica el contrato a este consorcio, Silvana Pastor era parte de Gente Oil. Nunca. Yo trabajaba... Pero su padre era ministro. Mi padre sí era ministro. Mi padre fue ministro del año 2009 al 2013. La adjudicación fue en 2012. Esto fue en el 2012 a raíz de una licitación internacional. No fue un contrato entregado a dedo. Usted entra después a Gente Oil. Yo entro en mayo del 2012. ¿Por qué? Porque adjudican el contrato en marzo 2012. Es un proceso de licitación de un año. Finalmente, 3 compañías compraron las bases de la licitación. 3. Una licitó. Como la ley lo indica, si usted licita y solamente hay una oferta, tiene que sentarse a negociar. Y eso hicieron durante 6 meses. Negociaron, bajaron la tarifa de 34.5 a 33.5. Les adjudican el contrato en 33.5. Para todo ese entonces yo trabajaba ya 5 años en automotores y anexos, como directora financiera administrativa. La misma posición para la que me contrataban en mayo 2012. Pero importante puntualizar aquí, hemos entregado en Fiscalía, no solo a Silvana Pastor le contratan en mayo del 2012, porque ustedes entenderán que la compañía sin el contrato no podía aquí registrar la sucursal en el Ecuador y no podía contratar personal. El personal empieza a contratarse desde mayo en cuando adelante. Ya estaba adjudicado el contrato. Cuando ya estaba adjudicado el contrato. Antes no podía contratar. No, pues ¿cómo contrata usted si no tiene contrato? ¿Cómo va a contratar personal si todavía no puede operar? Tiene que operar en el momento en que ya firman el contrato. El contrato se firma en abril del 30 y se suscribe en mayo 30. Entre marzo y mayo empiezan a contratar el personal. A mí me hacen unas entrevistas en marzo y yo acepto en mayo el trabajo como directora financiera administrativa. Entonces, hemos demostrado esto. No solamente que vamos al hecho de que no hay perjuicio en este contrato. El Estado ha tenido beneficios económicos, como lo dice el peritaje que ha entregado en Fiscalía. Al 2017, el Estado tiene beneficios económicos que superan los 332 millones de dólares. De un campo, Alexis y Fabricio, que estuvo abandonado 15 años sin ser explotado. Es decir, que el Estado no recibió un solo centavo. Ese campo fue abandonado por Petroecuador. Por Petroecuador, lo declaró no económico, lo licitaron en una ronda anterior. La ronda anterior lo tuvo un consorcio que se llamaba Suelo Petrol. Ahí viene también otro tema. Dicen que como antes Digoil formaba parte de ese consorcio, ellos conocían la información del campo. El campo se mantuvo sin actividad, sin intervención, lo declararon en fuerza mayor, es decir, que nunca hicieron un estudio, nunca entraron al campo, se mantuvo abandonado hasta el año 2012 que se le entrega al consorcio de GC en la licitación. Que es interesante también indicar. A mí sí me gustaría que la gente, hay una página web donde hemos desplegado la información. En el año 2017 evidentemente iniciamos el proceso de indagación, no podíamos hacer pública la información, ahora es pública. Como le digo, el perito indica que hay beneficio económico, el Estado ecuatoriano, el Ministerio actual indica que la compañía tiene menos 32% porque ha puesto todos los ¿La fondos. tarifa era la más conveniente o la tarifa perjudicó al Estado? Porque esa es una discusión sobre la cual se ha generado este procesamiento judicial. Así es, ahí hay un error garrafal de conocimiento técnico. Las tarifas no pueden ni perjudicar ni beneficiar en estos contratos. ¿Por qué? Y les explico. La tarifa tiene un componente en el contrato que le protege al Estado. Acuérdense que este contrato se negoció cuando el precio del crudo estaba entre 100 y 90 dólares. Pero no solamente este contrato, todos los contratos, Singue y todos los contratos de petroleros se transformaron. De prestación de servicio. Sí, pero los de participación se transformaron. Y todos se sentaron a negociar. Entonces usted tiene tarifas desde 45 dólares hasta tarifas de 29 dólares. La nuestra es de 33.5. Pero todos los contratos establecen una cláusula que si el precio del crudo baja, quien asume la caída del precio del crudo es la compañía. Es decir, que la tarifa máxima en este caso puede ser 33.5, pero el Estado, de lo que le pagan por la exportación del crudo que Gente Oil le entrega con sus recursos, se retiene el 25% margen de soberanía, se reduce sus costos de transporte, de comercialización, las leyes de protección amazónica, y si le alcanza, le paga la tarifa. ¿Qué efecto ha tenido eso en el contrato de Gente Oil y en todos los contratos petroleros? Que la tarifa efectiva pagada es de 27.8 dólares. Independientemente del precio del petróleo. Claro, porque el Estado sí recibe su 30%. El Estado no pierde. El Estado en este tipo de contratos nunca puede perder. En ningún escenario. En ningún escenario. ¿Y cuándo gana la compañía? La ¿Cuándo compañía, el precio está alto? No, la compañía como pone las inversiones, esto es un proyecto de riesgo, tienen que pasar el tiempo del contrato para que pueda recuperar sus inversiones.
tiene flujo negativo en este momento porque, hagan la suma, ha puesto 140 millones de dólares de inversión, debía haber puesto 27 millones. Ha puesto 290 millones de dólares en costos de operación, que eso no lo pone el Estado. Ha puesto 13 millones de dólares en compensaciones sociales. El Estado ha recibido 300 millones de dólares, de los cuales más de 150 millones son ingresos, el resto son las facilidades de producción que tiene el país. Una acotación, aquí cualquier activo que se compra sobre los $1,000, un celular sobre los $1,000, le pertenece al Estado. Cuando nosotros compramos los activos, ponemos los pozos, las bombas, los tanques, la planta de tratamiento de agua de 28 millones de dólares que ningún campo petrolero tiene aquí. No es patrimonio de la empresa. No. Todo Es del Estado. O sea que si la empresa se va algún día, no se lleva los equipos. No pueden. Tiene el código, tenemos el libro de propiedad de planta de equipo que es del Estado. ¿Y la situación actual del bloque cuál es? ¿Sigue operando? Sigue operando. Nosotros estamos en 3 procesos, evidentemente. La parte penal, en la cual estamos 15 personas. De los privados estoy únicamente yo como representante legal de la compañía. Eso también, ninguno de los otros representantes legales estoy solamente yo. ¿Por qué? Porque la acusación que hacen es que ya en el 2014, para esa fecha, recuerden que Wilson Pastor ya no era ministro, en el 2014, como todos los contratos petroleros, no el nuestro, se transfiere la participación de Digo Oil a Gente Oil. ¿Por qué? Porque llega un momento dado en que tienen que las partes ver si siguen o no con el desarrollo del campo, siguen arriesgando. La contraparte de Gente Oil, que son los catarís, querían seguir invirtiendo y Digo Oil dijo hasta aquí llegamos. Se transfiere la participación cumpliendo con lo que dice la ley. La Contraloría dice que no hemos cumplido con la mejora económica del contrato al transferir. ¿Qué dice la ley? Y yo traje la ley para leerla. Se entenderá por mejora económica del contrato el pago de $5,000 por cada punto porcentual que se transfiere. Le hemos entregado a la Fiscalía y a la Contraloría el pago de $1 millón por la transferencia de participación. Que la Contraloría, ¿qué dice? Que no, que la mejora económica del contrato no es eso, que se debía haber renegociado la tarifa. Ningún contrato, de todos los contratos antes del gobierno actual, en el gobierno actual, ningún contrato ha hecho algo distinto. ¿Por qué Gente Oil o el consorcio de GC tenía que actuar diferente? ¿Por qué para nosotros es ilegal y para los otros contratos no es ilegal? O sea, este contrato que ustedes tienen con el Estado, que el consorcio Digo Oil y Gente Oil tienen con el Estado para el campo Singue, este modelo de contrato también tienen otras compañías. En este momento prácticamente todas, porque se transfirieron los contratos de participación a los de servicios con tarifa en el año entre el 2010 y el 2011. Y solo se establecen supuestas irregularidades en este contrato. En este contrato. Bajo la misma lógica que usted señala, deberían entonces auditar todos los contratos. Todos los contratos y deberían tener los mismos cuestionamientos. Es decir, si es que transfirieron la participación, no solamente pagar la tasa, sino renegociar tarifa. A ver. ¿Cuál es el rol de Contraloría en este caso en el que se les ha vinculado a ustedes, Bueno, Silvana? ¿Hay, digamos, usted nota o cree que hay una intención de afectar la imagen de parte de la Contraloría? Y siendo así, ¿por qué el equipo jurídico de la Contraloría suscribe sus informes? Totalmente. Infidentemente, yo sí quiero decirle, nosotros tenemos información de quienes presiona este caso es el Contralor. Aquí hay un tema. Nosotros cuando iniciamos el proceso de descargos a la Contraloría, fueron más de 44,000 hojas de descargo. Ninguna se tomó en cuenta. Después pasó esto a Fiscalía. En Fiscalía ya llevamos 3 fiscales, de los cuales se ha presentado descargos. Les he mencionado, son 320 cuerpos de descargos, 32,000 hojas. Y yo hoy por hoy ya puedo hacer público la información, antes no lo podía hacer público. Pero definitivamente aquí mi pedido es a la justicia. Evidentemente, cuando no hay corrupción, también se tenga el interés a decir no hay corrupción. Pero no porque en un momento aquí se trata de decir hay corrupción en todos los casos del gobierno anterior, se sigue diciendo hay corrupción cuando ya hemos demostrado, hemos entregado las pruebas. Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Hidrocarburos. Establecen después un perjuicio de 28 millones con un aperito porque la Contraloría dice que el perjuicio es $5 millones, que la tarifa no debió ser 33.5 sino 32.5. Cambian el modelo de negociación que tuvieron los de la comisión, le bajan $1, ¿haciendo qué? Poniendo como que se puede extraer el 100% de las reservas. Eso técnicamente en ninguna parte del mundo les van a aceptar, porque el extraer reservas tiene un riesgo. No necesariamente el perforar nos asegura que vamos a extraer el 100%. Además que al perforar puede ser que no encuentren nada. Por un lado. Y por otro lado, si usted tiene un tiempo de 20 años de contrato
Entonces perfora los pozos y quiere decir que exactamente en esos 20 años extrae las reservas. O sea que el pozo se comporta al tiempo del contrato. Es imposible. Entonces cogen y bajan y suben que se extrae el 100%, bajan la tarifa, multiplican por la producción entregada al Estado, ese es el perjuicio. Cuando la compañía pone todos los recursos, peculado es cuando el Estado pone los recursos. La compañía pone los recursos aquí. ¿Y usted ahora mismo sigue siendo parte del consorcio y de DG Oil? El consorcio se disolvió en el año 2014. ¿Y de DG Oil? Digo, yo nunca he sido parte de Oil. Yo formo y sigo formando parte de la nómina de Gente Oil, en la parte que financia el contrato. Obviamente ahora ellos ya son operadores desde el año 2014. Aquí cabe anotar a Alexis Fabricio, este es un inversionista de reconocimiento internacional en Medio Oriente. Si ustedes lo buscan, el señor Khalil Sholi, él construyó la isla de la Perla en Qatar, es una isla de 300,000 habitantes artificial en Qatar con una tecnología impresionante. Construyó el aeropuerto de Qatar, el de Doha. Está en un proceso de construcción del parque industrial más grande en Medio Oriente. Han construido, porque ellos tienen también el lado no solamente de facilidades petroleras, han construido también todo lo que es hotelería de 7 estrellas en Qatar. Ellos vinieron en el año 2014 cuando había la intención de generar más inversión al país y le promovieron o le propusieron en ese momento al expresidente Correa proyectos que superaban los 5,000 millones de dólares. Era la renovación del centro histórico, y eso lo hablaron en alguna sabatina, y era el hacer una ciudad autosustentable en el antiguo aeropuerto de Quito. Iniciaron conversaciones, gobierno central, nunca se concretó. Y ese es otro tema que quiero indicar, es decir, si yo hubiese tenido algún tipo de influencia por ser la hija del ministro Wilson Pastor, esta compañía licitó no solamente por Singue, licitó por Charapa, Chanangue, no se le adjudicaron, licitó por Cuyabeno, por Sacha, por Alca, no se le adjudicó. O sea, tuvo varios intentos para hacerse de un contrato con el Estado de esta compañía. O sea, no solamente Singue, sino que ellos estaban interesados en invertir en el Ecuador. Y el único que le salió fue Singue. En la licitación, porque hubieron otras rondas licitatorias para estos campos petroleros. Entonces, no es que la presencia de Silvana Pastor en Gente Oil como directora financiera tiene alguna influencia para que le entreguen o no un campo. Este tema, digamos, la participación de Gente Oil, en este caso, ¿está siendo sometida a arbitraje, le pregunto? Sí. ¿Cómo está eso? A ver, usted entenderá, que le comentaba hace un momento, esto inició con 3 procesos. El proceso penal, un proceso civil por una glosa de 5 millones de dólares, que obviamente es una glosa solidaria que tiene que asumir a la compañía y los funcionarios públicos, y procesos de multas administrativas, digamos. Evidentemente el accionista en una primera etapa nos dijo, todo esto se irá decantando, entendemos que son procesos de la justicia del Ecuador, no quiso mayormente, pero después vio el ataque mediático que se tenía y vio el tema de que se nos quería con el vicepresidente Glass involucrar cuando él estaba por ser destituido por este caso. Entonces ahí dijeron, a ver, nosotros no nos vamos a involucrar en la política ecuatoriana, pero vamos a defender nuestros derechos. Es decir, hemos venido al Ecuador a invertir, hemos puesto dinero en este país, hemos generado ingresos para el Estado, y se está acusando penalmente a la representante legal de Gente Oil. Entonces ellos iniciaron un proceso de arbitraje. ¿En dónde está el proceso? Está en La Haya. Ya. ¿Y en qué estado se encuentra? ¿Se puede conocer algún detalle? Yo no le puedo dar mayor detalle porque tengo obviamente firmado un proceso de confidencialidad con ellos. Lo que le puedo decir es que el tribunal ya está constituido, ya está. Lastimosamente aquí hay que ser claros. Quien se llevará el tema de la indemnización por este arbitraje van a ser ellos, la empresa catarí, los accionistas catarís, no va a ser Silvana Pastor. Y es una indemnización que le va a tener que pagar el Estado. Que va a tener que pagar el Estado. Y quienes se perjudicarán adicionalmente son 70 empleados, 70 familias que están trabajando en Gente Oil durante 7 años ya. Un contrato bien llevado, un contrato que ha dejado beneficios al Estado. Y estamos metidos en un proceso penal, político. Y a mí lo que me frustra es escuchar, hablan del caso Singue de corrupción. Yo he estado 2 años, y le consta a mucha gente visitando políticos, actores de opinión pública, los medios, explicando el caso. Todo el mundo ha dicho, sí, qué pena, pero es político. Entonces, ¿por qué es político? Hay derecho a dañar la vida de tanta gente. ¿Este caso es político? Es político.
porque hemos demostrado claramente que este es un caso que no tiene por qué estar en un proceso penal. Siendo político, ¿fue utilizado o es utilizado para qué? O sea, sabemos que han involucrado a su padre, que fue ministro del gobierno de Correa, y a usted, pero detrás también estaba Glass. Entonces, ¿cuál era el objetivo político del caso Singue? Y Glass está en todos los contratos petroleros de la época, porque él era en ese entonces ministro de sectores estratégicos. Claro. El tema es que, claro, el tinte aquí es la hija del ministro, ¿no es cierto? La hija del ministro está en Campo Singue, le regalaron el pozo. ¿Ustedes creen que si yo tuviese 140 millones de dólares para meterle en inversión, me voy a arriesgar a un tema de estos? Yo soy una empleada, yo recibo un sueldo, no tengo un beneficio distinto al que reciben todos los empleados. Es más, la política de la compañía aquí es nosotros no discriminamos en el tema, por ejemplo, de beneficios. Todos, desde un mensajero hasta el gerente general, tienen el mismo seguro médico, tienen los mismos beneficios. Realmente yo he buscado periodismo que quiera hacer una investigación real del caso y lastimosamente, por más que haya la intención, como es tan político, prefieren no involucrarse, prefieren no meterse en el caso, que se decante esto en la fiscalía. Yo lo único que pido es que realmente en fiscalía, si es que es real, como le escuché a la doctora Salazar la semana pasada, que dice que estas cosas no se juzgan en medios, sino en los tribunales y ante los jueces, que así sea, porque hemos demostrado ampliamente todo lo que yo le estoy diciendo. Y cualquier persona que le interesara conocer la verdad, puede ir a la oficina, tenemos toda la información, tenemos todas las pruebas. A mí me gustaría que también la clase política pueda aceptar que cuando algo no es irregular, independientemente que sea de este gobierno o del gobierno anterior, tenga la interés de decir aquí no hay algo irregular. Están dañando el nombre de mi padre, mi nombre. Mi padre ha dado 45 años de su trabajo a este país, jamás ha tenido un tema irregular. Su patrimonio es el mismo de antes del Campo Singue al de ahora, exactamente el mismo. Y el mío igual. Correcto. El 5 de septiembre, nos decía Silvana Pastor, será la audiencia preparatoria de juicio. Estaremos expectantes de lo que se resuelva ahí en torno al caso Singue. Gracias por el tiempo. Muy bien, gracias. Silvana Pastor de Gente Hoy, hablando sobre el caso Singue, en punto a las 8 en la primera hora.